En la plaza soleada, el millonario caminaba con su hijo, ciego desde hacía 3 años y sin esperanza de cura, hasta que se alejó por unos instantes y una niña pobre apareció con una lupa en las manos, y lo que comenzó como un delirio infantil se convertiría en el milagro más inexplicable de la ciudad. El sol de aquella mañana doraba las copas de los árboles de la plaza central, reflejándose en los bancos de hierro y en las fuentes antiguas. Gonzalo Delgado, el hombre detrás del imperio farmacéutico Fundación Luz Nueva, caminaba al lado de su hijo, Enrique, un niño de 10 años que llevaba 3 ciego. 3 largos años sin ver el rostro de su padre, el cielo, las flores, ni su propio reflejo. A pesar de la fortuna y la fama que rodeaban a Gonzalo, la escena era simple. Un padre empujando lentamente a su hijo hacia el banco, en un silencio que dolía más que cualquier palabra. ¿Quieres sentarte un rato?, preguntó con voz ronca. Sí, papá. El sol está calientito hoy. Creo que me está sonriendo, respondió el niño, con una sonrisa tímida. Gonzalo observó el rostro de su hijo y tragó saliva. Había algo sereno y a la vez punzante en aquella inocencia. Me alegra que todavía puedas sentir el sol, hijo. Enrique giró el rostro hacia la voz. Lo siento, pero quisiera verlo. Quisiera saber si el mundo aún tiene los mismos colores. El padre desvió la mirada, incapaz de responder. Frente a ellos, un puesto de hot dogs despedía olor a pan fresco y cebolla tostada. Voy a buscar 2, ¿sí? Quédate aquí, vuelvo enseguida. Está bien, prometo no escapar, bromeó el niño, intentando disimular el vacío que llevaba dentro. El padre sonrió levemente y se alejó, sin imaginar que aquel breve intervalo lo cambiaría todo. Entonces, una voz suave pero curiosa resonó a su lado. ¿Eres ciego de verdad o solo no puedes ver con los ojos? Enrique giró el rostro, sorprendido. Creo que ciego de verdad, respondió riendo. Pero nunca pensé si existía otra forma de ver. La niña se acercó. Era delgada, de ropa gastada y el cabello recogido en 2 trenzas mal hechas. Me llamo Agustina. ¿Y tú? Enrique. Bonito nombre. Suena a nombre de príncipe. Él se sonrojó y respondió con humor. Y tú pareces una aventurera que escapó de un cuento. Ella soltó una risita y el sonido de su risa, ligera, espontánea, llenó el aire entre ellos como si se conocieran desde hacía años. Agustina se sentó en el banco, balanceando las piernas. Mi papá estudia los ojos. Le gusta entender cómo hablan con la luz. A veces le ayudo. Enrique frunció el ceño. ¿Estudia los ojos? ¿Como un médico? Casi. Él crea cosas. Lentes, luces, experimentos. Miró sus manos y en un gesto rápido sacó del bolsillo una pequeña lupa de vidrio rayado con el mango envuelto en cinta adhesiva. Esta es una de nuestras invenciones. La luz pasa de una forma diferente, ¿sabes? A veces despierta lo que estaba dormido. El niño guardó silencio, intrigado. ¿Despertar lo que estaba dormido?, repitió. Sí, tal vez dentro de ti aún haya algo que solo necesita un poco de luz. Enrique sonrió, sin saber por qué. Hablas de una forma rara pero bonita. ¿Puedo intentar algo?, preguntó ella casi en un susurro. Él dudó, pero había algo tan puro en su voz que no podía dar miedo. Está bien, pero prométeme que no va a doler. Lo prometo. Agustina se puso de pie, colocándose frente a él. El sol, filtrado entre las hojas, creaba reflejos dorados alrededor. Mira hacia arriba, despacito, pidió ella. No sé hacia dónde mirar, bromeó el niño. Hacia el calor. Siempre sigue el calor. Él obedeció. Agustina levantó la lupa, ajustando el ángulo hasta que un rayo azul claro tocó suavemente su párpado. Al principio, Enrique solo sintió el calor suave de la luz sobre la piel. Luego, una vibración diferente, casi un cosquilleo. ¿Está brillando demasiado?, preguntó ella. No sé, pero parece que
Algo se está moviendo. El niño apretó los ojos, sintió un pinchazo y luego parpadeó. Agustina, espera. Ella retrocedió, atenta. El rostro de él cambió. La respiración se aceleró. Vi algo. Como una mancha clara, como cuando uno cierra los ojos y ve el sol por dentro. Agustina abrió mucho los ojos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Estás viendo luz? Creo que sí. Es raro, pero es real. Los segundos siguientes parecieron una eternidad. Enrique, inmóvil, experimentaba lo imposible. Un hilo de claridad atravesaba la oscuridad que lo acompañara durante 3 años. Todo brilla un poco, dijo, entre asombro y lágrimas. Es solo el comienzo, respondió Agustina emocionada. La luz siempre empieza pequeña. El niño rió nervioso, sin saber si llorar o dar las gracias. La niña bajó la lupa, mirándolo con ternura. No se lo cuentes a nadie todavía. A veces, los milagros necesitan crecer escondidos. El sonido apurado de los pasos de Gonzalo resonaba sobre el empedrado de la plaza, mezclado con el murmullo de las hojas y el silbido lejano de un vendedor de globos. Llevaba en las manos 2 hot dogs todavía humeantes. El olor a mostaza y pan fresco llenaba el aire. Pero al acercarse al banco, algo en su pecho se tensó. El niño tenía la cabeza erguida, el rostro vuelto hacia el sol, y frente a él, una niña desconocida sostenía una lupa brillante, tan cerca de su cara que parecía una invasión. Por un segundo, Gonzalo se detuvo, el corazón descompasado. La escena lo golpeó como un rayo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, su voz cortando el aire y haciendo que las palomas levantaran vuelo en desbandada. Agustina se giró de golpe, asustada. La lupa tembló en sus pequeñas manos. «Señor, yo...» Intentó explicar, pero el hombre ya avanzaba. Gonzalo dejó caer los hot dogs al suelo, los panes rodando por la acera. Tomó con fuerza el brazo de la niña, apartándola de Enrique, como quien protege algo precioso de un ataque. «Aléjate de mi hijo. ¿Qué crees que estás haciendo?» El tono era áspero, casi salvaje. Enrique, aún deslumbrado por la sensación de luz danzando en sus ojos, balbuceó. «Papá, espera. Ella no hizo nada». Yo vi claridad, papá. Ella... «Basta, Enrique», interrumpió Gonzalo con un grito seco que cayó al niño. La niña tragó el llanto, los ojos empañados. «Yo solo quería ayudar. Mi papá, él estudia la luz. Y yo pensé que podía intentar... ¿Intentar qué? ¿Dejar a mi hijo completamente ciego?» La voz de Gonzalo resonó demasiado alta, haciendo que algunas personas se detuvieran a mirar. «Por Dios, podrías haberlo lastimado. ¿Dónde están tus padres? Esto es peligroso». Agustina bajó la cabeza, sintiendo el rostro arder de vergüenza. «Mi papá no lastima a nadie, señor. Él solo quiere curar». Gonzalo rió, pero era una risa amarga, sin alegría. «¿Curar? ¿Con una lupa de feria? ¿Crees que voy a permitir que una niña de la calle juegue a ser doctora con mi hijo?» Enrique intentó levantarse, tanteando el aire. «Papá, por favor, no le hables así. Te juro que ella no hizo nada malo. Vi algo. No estoy mintiendo». Gonzalo se volvió hacia él, los ojos llenos de rabia y miedo. «Basta, Enrique. No tienes idea de lo que dices». «Pero es verdad», insistió el niño con la voz quebrada. «Había luz, papá. Vi luz». El silencio que siguió fue espeso, casi asfixiante. Gonzalo respiraba con dificultad, dividido entre el miedo y el orgullo herido. «Dije que basta», y ese «basta» venía cargado de autoridad y dolor, el tipo de palabra que cierra puertas antes de que alguien pueda explicar. Agustina dio un paso atrás, el cuerpo encogido. «No quise ofender, solo pensé que podía ayudar», susurró. Gonzalo la miró con desprecio frío. «¿Ayudar? No entiendes nada, niña. No te acerques más a mi hijo, nunca más». Ella quedó inmóvil, apretando la lupa con fuerza, conteniendo las lágrimas. Enrique extendió la mano desesperado.
Agustina, no te vayas, por favor. Pero la mirada del padre la hizo retroceder. Un paso, luego otro, y entonces corrió. Los zapatos rotos golpeando el suelo, el sonido de su huida mezclado con el grito ahogado de un corazón roto. Gonzalo se agachó frente a su hijo, pero el niño se apartó, los labios temblando. ¿Por qué hiciste eso, papá? Ella solo quería ayudar. No permitiré que nadie te toque con experimentos estúpidos. Eres mi hijo, y yo sé lo que es mejor para ti. Enrique giró el rostro, el mentón vacilante. A veces, parece que solo quieres protegerme de lo que podría curarme. Gonzalo guardó silencio sin respuesta. Tomó el brazo del niño y lo condujo de regreso por el camino sin mirar atrás. El hot dog aplastado quedó ahí, olvidado, junto a la pequeña lupa que reflejaba el sol, lanzando sobre el suelo un brillo azul tembloroso, el mismo brillo que el hombre se negó a ver. La plaza, ahora casi vacía, parecía cargar con el dolor de aquel momento. El viento arrastraba las hojas secas, llevándose también el último fragmento de esperanza que flotaba en el aire. Enrique caminaba en silencio, con el corazón latiendo entre el miedo y el asombro. Lo que había sentido no podía ser mentira. Dentro de él, algo le susurraba que la niña decía la verdad. Y aunque su padre intentara enterrar ese instante, la luz, la luz, ya había encontrado una rendija por donde entrar. Las horas que siguieron fueron demasiado silenciosas. El auto negro se deslizaba por las calles de la ciudad, y dentro de él, solo el sonido del motor llenaba el espacio. Enrique estaba recostado contra la ventana con los ojos cerrados, reviviendo la escena que su padre intentaba olvidar. Aún sentía el calor del sol en el rostro, el brillo azul que lo había atravesado como un relámpago. Gonzalo, al volante, mantenía la mirada fija en la carretera, los dedos tensos sobre el volante. De vez en cuando miraba el espejo, observando a su hijo, pero sin atreverse a decir nada. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», murmuró el niño, rompiendo el silencio. «Claro». «¿Por qué te enojaste tanto?». Ella no parecía una niña mala. Gonzalo suspiró desviando la mirada. «Porque el mundo está lleno de gente que promete curas y solo trae más dolor, hijo. Y no voy a dejar que nadie juegue contigo». Esa noche, la cena fue breve y sin conversación. El niño movía distraído la comida, como si su mente estuviera en otro lugar. La madre, ausente desde hacía años, había dejado en la casa un silencio que se volvió costumbre. Cuando se acostó, Enrique sintió el peso de la soledad y al mismo tiempo algo extraño en los ojos. Un pulso leve, casi como un escalofrío que venía de dentro. «Debe ser cosa mía», pensó, dándose la vuelta. Pero la sensación crecía. Una chispa, una vibración, y de repente, una sombra se movió. El niño se incorporó en la cama, jadeando. «¿Papá?», llamó, pero el padre no respondió. Se frotó los ojos, dudó y vio contornos, borrosos, lejanos, pero reales. Una línea de luz cruzaba la cortina y él la veía. Por primera vez en 3 años veía algo. A la mañana siguiente el brillo parecía más fuerte. Enrique se acercó a la ventana y levantó el rostro. El sol lo cegó por un instante, pero lo hizo sonreír. Los colores, aún tímidos, comenzaban a surgir, tonos pálidos, formas imprecisas. «¡Papá!», gritó. Gonzalo vino apresurado, alarmado. «¿Qué pasa, hijo?». El niño lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Estoy viendo algo, el cuarto, la luz, a ti». Gonzalo se detuvo. Por un segundo pensó que era un delirio. «Enrique, eso no puede ser». «Sí puede, papá. Veo tu corbata roja, te lo juro». El hombre bajó la mirada, y sí, llevaba una corbata roja. Sintió las piernas temblar. «Dios mío», susurró. Pero el asombro pronto se transformó en miedo. «¿Qué está pasando?». Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y terror. Gonzalo llevó a su hijo a consultas,
exámenes, neurólogos. Nadie sabía explicar. La recuperación espontánea es rara, pero no imposible, decía un médico. Tal vez sea un estímulo neurológico o fe. Gonzalo escuchaba sin creer. Dentro de él, la imagen de la niña con la lupa volvía como un fantasma. La veía cada vez que cerraba los ojos. El brillo azul, la confianza en su mirada, la fe sencilla de una niña. Pero apartaba el pensamiento con fuerza. No puede ser ella. No puede. En cambio, Enrique veía a Agustina en cada rayo de luz. Papá, tengo que encontrarla. Sé que fue ella. Enrique, no vamos a hablar de eso, pero ella me ayudó. Ya basta, dije. Una tarde, el niño caminó por el jardín de la mansión, sintiendo el viento en el rostro y observando los colores de las flores. Cada pétalo le parecía un milagro. ¿Por qué tienes miedo de creer?, preguntó de repente sin mirar al padre que lo observaba a lo lejos. ¿Por qué creer? A veces duele, respondió Gonzalo casi en un susurro. Enrique giró el rostro hacia él. Pero mentir también duele. La frase quedó suspendida en el aire, como una flecha silenciosa. Gonzalo desvió la mirada, incapaz de soportar lo que veía. A su hijo viendo no solo el mundo, sino también la verdad que él escondía. Esa noche, cuando la casa dormía, Enrique volvió a pensar en la niña. Recordó la delicadeza de sus gestos, el cuidado con que sostenía la lupa, la serenidad en cada palabra. La luz siempre empieza pequeña. La voz de Agustina resonaba en su mente como una melodía. Se levantó, fue hasta la ventana y miró la luna. Por primera vez desde su ceguera, logró distinguir su brillo plateado sobre el jardín. El corazón le latía acelerado. «Tengo que encontrarla», murmuró, decidido. Aquel rayo azul no había sido casualidad. A la mañana siguiente, antes incluso del desayuno, Enrique se acercó a su padre con firmeza. «Papá, quiero volver a la plaza». Gonzalo, cansado, dejó el periódico. ¿Para qué? Para agradecer y para entender. El hombre lo miró en silencio, dándose cuenta de que la insistencia del hijo era más que curiosidad. Era fe. «No vas a descansar hasta hacerlo, ¿verdad?». El niño negó con la cabeza. «No». Gonzalo respiró hondo, vencido. «Entonces iremos, pero solo por hoy». Enrique sonrió, con una esperanza que hacía mucho no se veía en casa. El auto partió despacio, cruzando las avenidas llenas de vida, hacia el mismo parque donde todo había comenzado. Gonzalo mantenía la vista al frente, intentando parecer sereno, aunque el corazón le latía con fuerza. El parque estaba igual, y al mismo tiempo completamente diferente. El mismo olor a palomitas y pasto húmedo flotaba en el aire, pero ahora cada detalle parecía vivo ante los ojos de Enrique. Los colores, antes solo recuerdos, palpitaban como si el mundo hubiera despertado de un largo sueño. El niño caminaba despacio, absorbiendo cada reflejo, cada rostro que cruzaba su camino. Gonzalo, a su lado, mantenía el semblante tenso, observándolo como quien protege a alguien de algo invisible. «Papá, fue ahí, ese banco», dijo Enrique, con la voz entrecortada por la emoción. Gonzalo siguió su mirada y vio el mismo lugar donde todo había comenzado, y terminado en furia. El recuerdo de lo que le había hecho a la niña le ardía por dentro, pero no se atrevía a admitirlo. «Vamos a ver si aún está por aquí», dijo el niño, avanzando con el corazón acelerado. Los pasos resonaban sobre el suelo empedrado. Cerca de la fuente, una mujer vendía globos de colores y le sonrió amablemente al reconocer al chico. «Tú eres el niñito que estaba con la muchachita de la lupa, ¿verdad?». Enrique se acercó, esperanzado. «Sí, ella. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?». La vendedora sonrió con tristeza. «A veces viene a vender flores. Vive con su papá en un refugio, al final de la calle de los Cedros».
Gonzalo sintió el estómago revolverse. «Un refugio», repitió en voz baja. «Sí, un lugar sencillo, pero lleno de buena gente», respondió la mujer. Enrique tomó el brazo de su padre, con los ojos brillantes. «Vamos, papá, por favor». Y antes de que Gonzalo pudiera pensarlo, el hijo ya lo jalaba de la mano, con la urgencia inocente de quien siente que está a punto de reencontrarse con algo más grande que él mismo. El camino hacia el refugio se hizo casi en silencio. El auto avanzaba por calles angostas y desgastadas, donde niños jugaban descalzos y ropa de colores ondeaba en tendederos improvisados. Gonzalo observaba por la ventana, inquieto, en contraste con la calma luminosa del rostro de su hijo. «Papá, estoy nervioso», confesó Enrique apretando las manos. «¿Por qué?» «Porque no sé qué voy a decir cuando la vea. Creo que nunca le he dado las gracias de verdad a alguien por algo así». Gonzalo lo miró, conmovido. «A veces el gracias más fuerte es el que no necesita palabras, hijo». El niño sonrió, y por un momento, aquel hombre frío y poderoso sintió una punzada de orgullo y vergüenza mezclados. Orgullo por su hijo, vergüenza por sí mismo. Cuando el auto se detuvo frente al portón, el contraste fue brutal. Un letrero sencillo decía «Refugio Esperanza», pintado a mano con pintura desgastada. Paredes descascaradas, ventanas torcidas, olor a sopa y madera vieja escapando por las rendijas. Enrique respiró hondo. «Es aquí». Gonzalo vaciló. Él, acostumbrado a pasillos de mármol y recepciones de lujo, ahora se encontraba ante un portón de hierro oxidado que parecía poner a prueba su humildad. Tocó una vez, luego otra. Un chico apareció, con mirada curiosa. «¿Buscan a alguien?» Gonzalo abrió la boca, pero fue Enrique quien respondió. «A una niña llamada Agustina». El muchacho sonrió y señaló hacia el patio. «Está allá dentro, ayudando a su papá en el taller». El sonido de herramientas resonaba por un pasillo estrecho, junto con el aroma a madera y grasa. Enrique fue al frente y pronto la vio. Agustina, arrodillada en el suelo, hurgando en una caja de lentes rotos. El cabello trenzado, la misma sonrisa tranquila. Cuando el niño pronunció su nombre, ella se volvió y se quedó inmóvil. «¿Enrique?», preguntó incrédula. Él asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Te busqué. Puedo ver, Agustina, puedo ver». La niña llevó las manos a la boca, los ojos brillando. «¿De verdad estás viendo?». Él rió sin poder contener la emoción. «Gracias a ti». El abrazo que siguió fue puro, espontáneo, de esos que el tiempo no borra. Gonzalo observaba desde lejos, el corazón apretado, dividido entre gratitud y vergüenza. «Agustina», dijo finalmente el hombre con la voz contenida, «te debo una disculpa». La niña se apartó un poco, insegura, pero lo escuchó. «Yo reaccioné mal. Pensé que estabas lastimando a mi hijo». Ella lo miró desde abajo sin rencor. «Usted solo tuvo miedo. A veces los grandes tienen más miedo de la luz que los pequeños». Gonzalo respiró hondo. «¿Puedo hablar con tu papá? Quisiera agradecerle personalmente». La expresión de ella se transformó en una sonrisa tímida. «Claro que sí. Va a querer ver lo que trajo hasta aquí». El pasillo parecía aún más estrecho mientras caminaban hasta la puerta del fondo. Había olor a metal y vapor caliente, y el sonido de piezas siendo ajustadas. Enrique sostenía la mano de la niña, mientras Gonzalo, unos pasos atrás, sentía el sudor correrle por la nuca. Agustina tocó la puerta con delicadeza. «Papá, hay alguien que quiere verte». Del otro lado, una voz grave respondió. «Ya voy, hija». Gonzalo sintió que el cuerpo entero se paralizaba. La voz le resultaba familiar, demasiado familiar. El picaporte giró lentamente y la puerta se abrió. Apareció un hombre, arrugas marcadas, mirada firme, delantal manchado de grasa. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Gonzalo, el tiempo pareció detenerse. Javier Morales. El nombre estalló en su mente como un trueno. Ambos quedaron inmóviles,
el aire entre ellos denso como plomo. ¿Se conocen?, preguntó Agustina, mirando a uno y otro, sin comprender el peso de aquel silencio. Enrique los observaba confundido, sintiendo cómo crecía la tensión. Gonzalo intentó hablar, pero la voz le falló. Javier simplemente se limpió las manos en el delantal y respondió, con un tono cargado de años de dolor contenido: «Sí, hija, nos conocemos muy bien». Esa respuesta cortó el aire como una hoja afilada. Enrique miró a su padre, atónito. Gonzalo desvió la mirada, el rostro pálido, el pasado golpeando la puerta con fuerza. El refugio, el reencuentro, la curación. Todo se entrelazaba ahora, revelando que el destino no había unido a aquellos niños por casualidad. El silencio que se apoderó del refugio era espeso, casi tangible. El aire parecía demasiado pesado para respirarse. Enrique miraba de uno a otro, al padre de Agustina y al suyo, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo en el pecho el presentimiento de algo grande, algo que lo cambiaría todo. Gonzalo dio un paso al frente, la mirada vacilante. «Javier», murmuró con la voz quebrada. El hombre cruzó los brazos, mirándolo con una serenidad amarga. «Ha pasado tiempo, ¿verdad?». Gonzalo intentó sonreír, pero el gesto murió antes de nacer. 3 años, tal vez más. 3 años desde que destruiste mi vida, respondió Javier sin alterar el tono. Enrique frunció el ceño. «Papá, ¿qué está diciendo?». Gonzalo tragó saliva. «Enrique, por favor, escúchame primero». Pero Javier no le dio tiempo. «Tu padre es el presidente de la farmacéutica Fundación Luz Nueva, chico, y yo era el ingeniero jefe de su laboratorio. Fui yo quien creó el prototipo del colirio experimental, ese que él decía que podía curar cataratas en cualquier etapa». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Gonzalo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero había un problema, un riesgo. Yo le advertí. Le dije que los ensayos necesitaban más tiempo, que los resultados eran inestables. Él no quiso esperar. Dijo que el mundo no podía perder la oportunidad de un milagro. El hombre miró al muchacho, los ojos empañados. Y alguien pagó el precio por esa prisa. Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó con la voz temblorosa. Javier respiró hondo. Tu padre probó el colirio, aún sabiendo que podía causar ceguera, y cuando los primeros casos comenzaron a aparecer, cuando vidas empezaron a arruinarse, intenté alertar al consejo de la empresa. Giró el rostro hacia Gonzalo. ¿Recuerdas lo que hiciste? Me llamaste traidor. Dijiste que querías sabotear la compañía. Me despediste. Me hiciste responsable del fracaso. El sonido de su voz resonaba como un martillo. Y después de eso, nadie quiso contratarme. Mi nombre quedó manchado. Perdí todo, la casa, el trabajo, a mi esposa. Me quedé solo con Agustina. El mundo giraba alrededor de Enrique, pero él solo oía el golpeteo de su propio corazón. No, no puede ser. Gonzalo intentó acercarse. Hijo, yo... No digas nada, gritó el niño retrocediendo un paso. No, no es verdad, ¿verdad, papá? Dime que no lo es. Gonzalo vaciló. El silencio duró más de lo que debía, y fue en ese espacio donde todo se derrumbó. Enrique lo entendió. La verdad estaba allí, en los ojos nublados y culpables de su padre. Fuiste tú me dejaste ciego. El tono de su voz partió el aire. Agustina sujetó el brazo del niño intentando calmarlo, pero él se apartó. 3 años, papá, 3 años en la oscuridad, y tú lo sabías. Gonzalo intentó tocarlo desesperado. Nunca quise lastimarte, Enrique. Creí que estaba ayudando. Quería curar al mundo, hijo, solo me equivoqué. Las lágrimas caían por el rostro del hombre que el mundo llamaba genio. Perdí el control. Pensé que podía arreglarlo todo con dinero, investigación, fama, pero cuando comprendí lo que había hecho, ya era tarde.
Enrique lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, ahora cargados de luz y dolor. Y aún así, me mentiste, me hiciste creer que había sido un accidente. No soportaría verte odiarme, susurró Gonzalo. ¿Así que preferiste engañarme? El niño desvió la mirada llorando de rabia. Me cegaste 2 veces, primero los ojos, luego el alma. Javier observaba en silencio, el semblante firme pero no cruel. Agustina, con las manos entrelazadas, parecía rezar sin palabras. El ambiente era tan denso que ni el ruido distante del tráfico lograba entrar. Gonzalo, arrodillado ante su hijo, imploraba: «Perdóname, Enrique. Haría cualquier cosa por borrar lo que pasó». «No se puede borrar, papá. No se puede volver atrás». El niño lloraba, pero su llanto no tenía ternura. Era pura rabia contenida durante años. Se volvió hacia Javier. «¿Puedo quedarme aquí un tiempo, con ustedes?» Javier dudó, pero asintió con compasión. «Claro, hijo, aquí nadie tiene que fingir que ve». La frase pareció partir a Gonzalo en 2. Intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Enrique se volvió hacia él por última vez. «No quiero verte ahora, papá. Necesito respirar». Gonzalo bajó la cabeza, los hombros temblando, derrotado por un peso que ningún imperio podría sostener. Agustina se acercó, puso una mano en el hombro del niño y lo condujo hacia adentro, mientras Javier permanecía inmóvil, mirando al hombre que una vez fue su jefe, y que ahora no era más que una sombra rota. Gonzalo se quedó allí, solo en el patio, el sonido distante de los niños jugando contrastando con el vacío que lo devoraba. Cada risa era un recuerdo de lo que había perdido. Miró hacia la puerta del refugio y supo que no sería bienvenido allí, no todavía. La luz del atardecer se reflejaba en sus ojos empañados, y por un instante comprendió la cruel ironía. Había pasado la vida creando curas para los ojos, pero nunca aprendió a curar su propio corazón. Las noches siguientes fueron largas e implacables. Gonzalo ya no dormía, vagaba por los pasillos vacíos de su mansión como un hombre a la deriva, rodeado de fantasmas que llevaban el rostro de su propio hijo. El eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido lejano de las luces automáticas. La casa, antes símbolo de gloria, ahora parecía un sepulcro dorado. Sobre la mesa del despacho, esparcidos, había informes, frascos antiguos y una fotografía de Enrique de pequeño, riendo junto a un microscopio infantil. Gonzalo pasó el dedo sobre la imagen y murmuró: «Solo quería verte sonreír así otra vez». La voz le tembló. Por primera vez en años, el multimillonario lloró sin vergüenza, sin máscaras. Durante el día la culpa lo seguía como sombra. Veía a su empresa prosperar con cifras, premios y acciones, pero dentro de él ya nada tenía sentido. Los titulares hablaban de progreso, mientras su corazón clamaba por reparación. «Destruía a un hombre y hería a mi hijo», repetía para sí como una plegaria. Una madrugada silenciosa, se sentó frente a un cuaderno en blanco y escribió las primeras palabras de una carta que jamás entregaría. La verdadera ceguera es creer que podemos comprar el perdón. Al terminar, cerró el cuaderno y se puso de pie, decidido. Sabía lo que tenía que hacer. El camino sería difícil, humillante, pero necesario. 2 días después, el mismo coche negro que una vez se alejó del refugio en silencio, reapareció frente al portón oxidado. Gonzalo descendió, esta vez sin traje, sin reloj caro, sin escoltas. Era solo un hombre común, cansado, pero firme. El portón chirrió, y una voz infantil lo reconoció. «Usted volvió». Era Agustina. Lo miró con cierta sorpresa, pero sin hostilidad. «¿Puedo hablar con tu papá?», preguntó Gonzalo casi suplicante. La niña asintió lentamente y desapareció por el pasillo. Gonzalo esperó, el corazón golpeándole el pecho. Cada segundo parecía un juicio. Javier apareció en la puerta con la mirada fría y cansada. «¿Viene a saldar cuentas?». Gonzalo respiró hondo.
No. Vengo a intentar arreglar lo que aún se puede. El silencio entre ambos era pesado, pero había algo distinto en Gonzalo. La arrogancia había desaparecido, quedando solo el arrepentimiento. No vine a justificarme, comenzó con la voz entrecortada. Vine a pedir perdón, no solo por lo que te hice a ti, sino por haber arrojado al mundo a la oscuridad en nombre de mi ego. Javier cruzó los brazos. ¿Y crees que basta con una disculpa? No, respondió Gonzalo sin dudar. Por eso vine con una propuesta. Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa de madera. Dentro había documentos, planos y un cheque en blanco. Quiero financiar su proyecto, sus lentes, sus estudios, todo, pero no como presidente de la Fundación Luz Nueva. Quiero hacerlo como un hombre que por fin aprendió el valor de la humildad. Javier lo observó con desconfianza. ¿Y qué gana con eso? Gonzalo levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Tal vez nada. Pero si esto ayuda a alguien a recuperar la vista, quizás mi hijo pueda volver a mirarme sin dolor en los ojos. El refugio estaba en silencio. Hasta los niños parecían sentir el peso de aquel momento. Javier se alejó un poco, se pasó las manos por la cabeza y respiró profundo. ¿Por qué ahora, Gonzalo? Después de tanto tiempo. El otro respondió sin vacilar. Porque entendí que ninguna ganancia vale el perdón de mi hijo. Y porque descubrí que no hay cura verdadera si no nace de la compasión. Las palabras venían de un lugar sincero, áspero, sin vanidad. Javier lo miró largo rato y al fin, como quien libera un nudo, dijo simplemente: si es para todos, acepto. Pero el proyecto será público, sin patentes, sin muros. La luz que se guarda se convierte en sombra. Gonzalo asintió conmovido. Entonces empezamos ahora. Aquel apretón de manos fue más que un acuerdo. Fue un pacto de redención. Afuera, el sol atravesaba las ventanas rotas y dibujaba haces dorados sobre el suelo, como si aprobara lo que veía. Agustina apareció sonriendo, y detrás de ella, Enrique, de pie a la distancia, observando todo. El padre lo vio, vaciló, pero no se atrevió a acercarse. Solo bajó la cabeza en señal de respeto. El niño se quedó un momento allí, los ojos llenos de lágrimas sin decir una palabra, pero dentro de él una semilla de perdón empezaba a brotar, tímida, silenciosa, como un primer rayo de luz. Y cuando Gonzalo salió del refugio, el viento que soplaba se sintió más ligero. Por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza de quién era. Sentía esperanza. La misma esperanza que un día nació en las manos de una niña y se extendió hasta alcanzar el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo. Y allí, en el cruce entre el arrepentimiento y el valor, nacía lo que pronto sería conocido como el proyecto Luz para Todos, un nuevo sueño, construido sobre las ruinas de un pasado que por fin había aprendido a ver. Pasaron meses desde aquel apretón de manos en el albergue. La antigua farmacéutica Fundación Luz Nueva ya no era la misma. Los altos muros que antes separaban laboratorios secretos habían sido reemplazados por ventanas abiertas y talleres comunitarios. En las paredes, coloridas pancartas anunciaban el nuevo nombre del proyecto: Luz para Todos. Gonzalo caminaba por los pasillos con pasos lentos, observando a voluntarios, estudiantes y científicos, trabajando hombro a hombro con personas sin hogar, ancianos y niños. A su lado, Javier Morales, el hombre al que alguna vez había destruido, coordinaba todo con calma y precisión. Era como si la ciencia se hubiera mezclado con la humanidad, y la antigua sombra de la codicia se hubiera disipado. «Mira nada más esto», murmuró Javier. «¿Quién lo diría, Gonzalo?» El otro sonrió con verdadera humildad. La luz volvió a entrar, de donde nunca debió haber salido. Las noticias se difundieron rápidamente. En pocos meses, videos de personas recuperando la vista comenzaron a circular por redes en todo el mundo. En uno de ellos, un niño veía el rostro de su madre por primera vez.
Su llanto atravesaba fronteras, conmoviendo incluso a quienes no entendían el idioma. En otro, un anciano leía una carta escrita hacía 20 años, mientras decía entre sollozos: «Ahora puedo ver las palabras que ella me dejó». Gonzalo veía todo desde su oficina, con los ojos humedecidos. «Mira esto, Javier», susurró. «Para esto nacimos». Javier asintió sin orgullo, solo con la serenidad de quien cumple un propósito. Pero el mayor milagro no estaba en las pantallas, sino dentro de casa. Enrique, que al principio se negaba a hablar con su padre, comenzó a aparecer discretamente en el instituto. Al principio solo observaba de lejos, en silencio, escondido detrás de las columnas, mirando a su padre trabajar junto a Javier y Agustina. Una de esas tardes, Agustina lo encontró parado en el pasillo y lo saludó con una sonrisa. «¿No vas a hablar con él?», preguntó. Enrique miró a su padre a lo lejos y respondió en voz baja: «Todavía no sé cómo. Tal vez con los ojos baste», dijo ella. Y cuando Gonzalo se volteó, sus miradas se cruzaron por un breve instante. No hubo palabras, pero en aquel silencio cabía una petición de perdón y un comienzo. Con el tiempo, los pasos tímidos se convirtieron en visitas frecuentes. Enrique empezó a ayudar a Agustina en el taller de lentes, limpiando moldes y probando vidrios. A veces, su padre pasaba cerca, disimulando la emoción. «Esos cortes de vidrio son peligrosos, hijo», decía. «Lo sé», respondía el chico sin mirarlo. «Pero hay cosas que solo lastiman si no aprendemos a sostenerlas bien». Gonzalo guardaba silencio, entendiendo que aquella frase hablaba de mucho más que lentes. La relación entre ellos, antes herida, ahora renacía poco a poco, no con promesas, sino con gestos simples. Un café dejado sobre la mesa, una sonrisa discreta, un «hasta mañana» dicho sin dolor. El proyecto crecía de forma casi milagrosa. Ciudades enteras se organizaban para recibir los kits ópticos gratuitos, y las filas eran largas, llenas de esperanza. Gonzalo veía en las personas el reflejo de su propio camino, gente que creía que ya era demasiado tarde y aún así encontraba una nueva oportunidad. En una ceremonia pública, fue invitado a dar un discurso, pero se quedó en silencio unos segundos antes de comenzar. Durante años, creí que la luz era algo que se vendía en frascos. Hoy sé que solo existe cuando se comparte. Los aplausos llegaron lentos, sinceros, y en medio de la multitud, Enrique lo observaba con una sonrisa contenida. Esa noche, de regreso al albergue, Javier observó al antiguo rival sentado en la terraza, mirando el cielo. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende, Gonzalo?», preguntó. «¿Qué cosa?». «Que no fue el colirio lo que falló. Fuimos nosotros. Pensamos que la cura venía de la fórmula cuando en realidad venía de las personas». Gonzalo asintió conmovido. «Siempre tuviste razón, Javier. Solo necesitaba quedarme ciego para entenderlo». Ambos rieron, sin rencor. El sonido de risas infantiles resonaba al fondo. Agustina y Enrique jugaban con otros niños del albergue, lanzando haces de luz con pequeñas linternas que ellos mismos habían construido. El brillo iluminaba sus rostros, mezclándose con el atardecer. Días después, Enrique entró al laboratorio donde su padre trabajaba solo. «Papá», llamó. Gonzalo se giró, sorprendido. El chico respiró hondo. «Quería decirte que te vi hoy en la entrevista. Y creo que has cambiado». Gonzalo sonrió, con mesura. «Estoy intentando, hijo. Todavía equivocándome, pero intentando». El chico se acercó y puso su mano sobre la de él. «Lo sé, y creo que eso ya es suficiente para empezar. Eso bastó». El hombre que alguna vez fue incapaz de mirar a su propio hijo, ahora lo veía en toda su luz. Y esta vez, sin lentes, fórmulas ni remedios, solo verdad. Y así, mientras el mundo redescubría la vista, un padre y un hijo se redescubrían el uno al otro. Gonzalo ya no hablaba de ganancias, sino de vidas. Enrique ya no hablaba de rabia, sino de futuro. Y Javier, al observarlos,
entendió lo que su hija siempre decía. La luz empieza pequeña, porque eso era lo que ahora brillaba ahí. Una pequeña llama, discreta y persistente, que había aprendido a atravesar hasta las sombras más profundas. Un año después, el sol de la mañana se reflejaba en las fachadas de vidrio de la nueva sede, Fundación Morales Delgado. El nombre grabado en letras blancas simbolizaba no solo una alianza, sino una redención. Gonzalo, ahora con semblante sereno y el cabello gris, observaba el movimiento de personas entrando y saliendo del edificio. Trabajadores, estudiantes, familias enteras. Cada paso ahí representaba una historia de vuelta a la luz. «Lo lograste, papá», dijo Enrique acercándose con una sonrisa tímida. «No, hijo», respondió él con voz baja. «Lo logramos nosotros». En la ceremonia de inauguración, periodistas, médicos y beneficiarios se reunían en un ambiente de emoción colectiva. Javier Morales subió al escenario junto a Gonzalo, intercambiando con él una mirada que decía más que cualquier discurso. «Cuando lo perdí todo, pensé que la vida había terminado», comenzó Javier con voz firme. «Pero descubrí que a veces hay que romperse para reconstruirse bien. Hoy no hay vencedores ni vencidos, hay luz». El público aplaudió de pie, y entre las palmas, Agustina se enjugó discretamente las lágrimas, orgullosa. Cuando llegó su turno de hablar, Gonzalo respiró hondo antes de acercarse al micrófono. «Durante años creí que el brillo venía de los logros, que bastaba con iluminar el mundo para olvidar las propias sombras. Estaba equivocado. Aprendí que la luz no nace de los ojos, sino del perdón, y que a veces es un niño quien nos enseña a ver de nuevo». El auditorio guardó silencio, invadido por una emoción que traspasaba barreras. Enrique, al escuchar aquello, bajó la cabeza, los ojos humedecidos, como quien finalmente reconoce al padre que siempre buscó. Después del discurso, se encontraron afuera, frente al nuevo logotipo que reflejaba el sol. Gonzalo lo observó, pensativo. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona, hijo?», dijo. «La luz cambia todo lo que toca, pero también revela lo que estaba escondido». Enrique sonrió con ternura. «Y aún así, no tuviste miedo de mirar». El hombre asintió. «Porque ahora cuando miro te veo a ti». Aquellas palabras simples y verdaderas disolvieron lo que quedaba de distancia entre ellos. Javier se acercó y extendió la mano hacia Gonzalo. «Tú me enseñaste algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar: humildad». Gonzalo le estrechó la mano con firmeza. «Y tú me devolviste lo que más quería: dignidad». Agustina los observaba con mirada radiante. «Curar los ojos es fácil, lo difícil es curar el corazón», dijo ella, con una sabiduría inocente. Javier sonrió a su hija orgulloso, pero cuando entra la luz, hasta lo que parecía perdido vuelve a brillar. En ese instante, los cuatro se abrazaron. Un abrazo simple, humano, verdadero. A su alrededor, las cámaras capturaban la escena, pero lo que ocurría ahí no cabía en filmaciones. Era el fin de una era de dolor y el inicio de una jornada de fe y reparación. Enrique apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: «Te perdono». Gonzalo cerró los ojos y una lágrima escapó, no de culpa, sino de alivio. «Gracias, hijo». El viento sopló suave, levantando las banderas del nuevo instituto, mientras la luz del sol atravesaba las ventanas y bañaba a los cuatro en dorado. Era como si el mundo entero respirara junto con ellos. El pasado ya no pesaba, el futuro ya no asustaba. Gonzalo miró al cielo y por primera vez se sintió verdaderamente libre. Porque entendió que la verdadera visión no era ver lo que está frente a los ojos, era percibir lo que siempre había estado dentro del corazón. Y ahí, bajo ese mismo sol que un día fue testigo del dolor, nacía el legado de la Fundación Morales Delgado, una historia de perdón, humanidad y luz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos
y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.